Buenas noches, profe Wilander, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Liliana. ¿Cómo ha estado, profe? Bien, gracias. Ay, de antemano, una excusa es que vi lo de la calificación y se me pasó comentar lo de los compañeros. Ah, Entonces, bueno, bueno, listo. qué Chévere que pena. me decís. Yo vuelvo a revisar esta semana porque yo apenas he revisado los que se adelantaron a la tarea, todavía no he revisado los otros, Ah, entonces o sea tienes que toda la razón. tenemos chance de comentar. Ah, bueno, entonces, Por pues no lo he hecho. supuesto, siempre. Siempre los comentarios que hay en las tareas es para que mejoremos. Si tenemos chance de volver a hacer el proceso y de volver a evaluar, lo hacemos. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias, profe. A ti, Y se me profe, pasó, a ti. no sé por qué se me No, pasó. está Ah, bien, y porque otra nosotros pregunta, vivimos así. ¿yo el video para cuándo Tranquilo. lo debemos subir? ¿El qué? El video. Ahorita revisamos el trayecto, Ah, la bueno. verdad no lo recuerdo. Sé que es por ahí en unos 20, 22 días. Ah, listo. Pero enseguida lo revisamos otra vez porque esa también es la idea del encuentro, que vamos haciendo seguimiento y nos hagamos recorderis de todo lo que tenemos pendiente. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. A Buenas ti. noches, compañero. Hola, profe Sandra, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas Muy noches. bien, mi profe. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, bienvenida. Gracias a Dios, sí. Vamos llegando, yo creo que un poquito carrereados. Hasta yo Sí, profe. me estaba quedando cortica de tiempo. Yo suelo enviar el enlace un poquito más temprano y hoy me estaba cogiendo ya. Casi no alcanzo, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Sí, profe. Yo ya le también compartí, como tenemos un grupito, somos tres, ya les envié el enlace. Ah, listo, perfecto, Ay, también corriendo. excelente. No crea que también aquí acaba de llegar. Creo que así estamos todos. Sí, sí, yo sé que es que así estamos todos. Yo soy profesora también en una institución educativa en Santuario, como yo les conté. Entonces, Sí, por eso también le estaba diciendo yo al profesor Weilander que tranquilo, que es que nosotros nos mantenemos con tantas cosas en la cabeza que a nosotros fácilmente todo se nos olvida. no, profe, y uno vive la carrera. Pero bueno, lo Sí. importante es que estamos bien de salud y con toda la actitud. No, y que estos procesos de todas maneras le permiten a uno fortalecerse cuando uno comparte vivencias, experiencias con los compañeros, mira las situaciones de los colegas, uno ve que es complejo para todos desde muchos puntos de vista, entonces uno también siente pues que estamos juntos, que estamos creando equipo, que estamos construyendo entre todos, que nos compartimos lo que sabemos para poder avanzar. Así debemos Sí, hacer profe. los maestros. Sí, así es, eso sí Así. es verdad. Todos somos como tan diferentes. Es Nuestro muy, grupo, eso, nuestro es grupo, muy complejo. profe, nos hemos entendido tan bien y las tres somos tan diferentes. De pronto por Y eso se han entendido también. sí, porque una es de la Guajira, la otra por allí de Cali, y yo acá en Armenia. Y Pero es que esos procesos son tan enriquecedores. A mí me sí, parece tan chévere. y nosotros nos conectamos, cuadramos. Hay una que es una artista, ¿no? O sea, cada una tenemos nuestro palito para algo. Eso me gusta. Las fortalezas. Sí, 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 nosotros tenemos esas, cada una tiene su don, Ah, bueno, muy, muy excelente, se chévere. Y ahí se encontraron. da uno Esa cuenta no que es así son los niños. coincidencia. Sí, ¿Cómo? así son los niños en el salón. Unos tienen letra bonita, otros llevan un cuaderno, pero en Sí, sí, sí. todos lo saben y todo participan. Está el Son todos tan calladito, el cuaderno distintos. ordenado, está el bueno para los números, está el que sabe leer, está el que Está el colabora, bailarín. el El bailarín, bailarín. Hay como 10 o 20 bailarines. está el que quiere ir a hacer los mandados.
Sí, es chévere, por eso será tan buena. Bueno, la educación es de disfrutarla definitivamente, es de disfrutarla. Sí, Muy profe. chévere, bueno. Sí, súper bueno, profe, y tan bueno escucharlos, porque a veces en las clases ya entre nosotros los adultos, a veces como que no nos escuchamos, no entramos como en esa conversación, en ese conocimiento con el otro. Eso me hace eso es lo que más falta me hace a mí de la presencialidad, yo creo. Compartir esas vivencias. Sí, Ujú. y verse, no sé, la presencia del otro es como tan. Me gusta mucho, la virtualidad es muy chévere y lo hago mucho, pero la presencialidad sí es Sí, profe. indiscutiblemente más enriquecedora. Eso Bueno, es, profe, 7:05 de la noche. Somos dos profes los que estamos y yo, pues ahí iremos, yo creo que ahí iremos pegándonos mientras nos vamos llegando, los que nos vamos a ir uniendo. Bueno, pues primero quiero escucharlos, cómo les fue con el ejercicio de la biografía. Yo he leído algunos poquitos que la semana pasada ya habían hecho el ejercicio y que todavía pues no era pues como el plazo, yo les hice como una devolución. Si de pronto, por eso lo estoy diciendo también además, porque como ya tenemos en grabación la clase, entonces si de pronto alguno no había subido la tarea hasta el 28 que teníamos plazo, y por ahí otros 2 o 3 días para hacerle la devolución a los compañeros, entonces todavía podemos mejorar esas notas para que lleguemos al 5 si queremos, listo. Entonces, como que me cuenten cómo se sintieron en el ejercicio, si le ven sentido, si no le ven sentido. A Ustedes ver, ya hicieron la tarea, Wilander. Sí, te escuchamos. bueno, pues con respecto, digamos, al ejercicio es algo muy introspectivo. Em, Aquí están solicitando un permiso, yo le di a admitir. Sí, gracias. Bueno, entonces estaba comentando que es un ejercicio pues muy introspectivo y que lo hace también a uno como reflexionar en qué momento uno se sintió pues convencido de ser como docente o dedicarse, digamos, a esta labor, porque pues no todas las historias comparten como ese mismo, digámoslo, anhelo de pues dedicarse a la educación y en segundo lugar, tampoco, digamos, todos tenemos como la formación de como normalista, ¿no? Porque pues en una normal la gente ya tiene como más claridad sobre eso y pues también muy interesante hacer como ese tránsito por lo que fue la primaria, por lo que fue la secundaria y pues a mí en particular, como comentaba en el ejercicio, pues me marcó más que todo la universidad, ¿no? Por de pronto las personas con las que me encontré allí y pues en medio de ello las preocupaciones que van emergiendo en torno a la educación, porque pues es una visión muy distinta a la que uno tiene como estudiante pues de la básica y demás a cuando ya se forma como para incidir en ese mismo espacio. Entonces pues me pareció como desde ese punto de vista un ejercicio también que le ayuda a uno a plantearse como aspectos que, que pueden ser a mejorar, que puede, digamos, incluso reevaluar la labor y más ahora, pues con tantos cambios en torno a las subjetividades como se han venido presentando sobre todo este siglo XXI. Sí. Muchas gracias, profe Wilander. Ya vamos a seguir allí. Para los profes que llegan, bienvenidos. Estamos en este momento comentando un poquito sobre el ejercicio de la biografía, pero no vamos a seguir sin saludarnos. ¿Cómo estás, profe Robinson?
Maestra Liliana y compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, maestra. Profe Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Maestra, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones. Muy bien, ¿y tú? Amén, profe. Bienvenido. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias. Igualmente. Profe Lisset, ¿cómo está? Hola, ¿verdad que es que ustedes van por dos o cómo será? ¿Quiénes son los que van por dos? Bueno, ahorita me Buenas, cuentan. Hola, profe Lisset, buenas ¿cómo noches, estás? buenas noches, mi profe, ¿cómo ha pasado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Bien, mi profe, bien, gracias a Dios también, todo bien. Excelente, bienvenida, profe. Ok, profe. Y mi profe Marjorie, ¿cómo estás, Marjorie? Bienvenida. Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés acá. Bueno, estábamos conversando con la profe Sandra y con el profe Wilander, que con los que iniciamos la clase estábamos conversando acerca de cómo se sintieron en el ejercicio de verse frente a su historia, cómo llegamos a la docencia, cómo llegamos a ser maestros, ¿cierto? Entonces el profe hablaba de ese contraste entre quienes hemos visto la profesión desde muy pequeños como proyección de vida, en contraste con otros, ¿cierto? Que llegan de maneras muy inesperadas. Yo que he dado el curso en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de leer pues varias historias y cada vez que yo escucho, digo yo, porque leer es una forma de escuchar pues también. Cada vez que yo los leo, es muy bonito porque uno va viendo desde ese ejercicio tan pequeñito, uno va viendo cómo las subjetividades de las personas atraviesan cada una de las cosas que uno toca, que uno hace, que uno vive. ¿Listo? ¿Quién más nos quiere comentar cómo fue su vivencia al respecto? Bueno, entonces, no sé si a ustedes les gustará que les lean. Bueno, profe Robinson. Gracias, maestra. Yo, pues sí, quería de pronto como compartirles también la reflexión a partir de lo que fue el foro, la narrativa de la autobiográfica. Entonces, a mí personalmente me sirvió para mirar un poco hacia atrás. Estaba un poco de pronto como prevenido, maestra Liliana, como en el tono en el que se debe describir. Entonces, porque no me sentí, o sea, me sentía libre para contar, pero no para escribir, porque obviamente pues había una delimitación, ¿cierto? Y un enfoque. Igual le agradezco su resonancia pues en cuanto a la valoración. Quería compartirle, maestra y compañeros, que me sirvió para mirar un poco hacia atrás, reconocer un poco, digamos, como esos momentos que me han marcado el camino a la docencia, ¿cierto? Identificar aprendizajes, retos, experiencias. Yo pienso que las expectativas que uno tiene cuando comienza en la normal, yo vengo desde la normal, y en ese trasegar, digamos, uno está con un mundo de expectativas, de saber cuál es ese devenir, como usted lo colocaba allí, cuál es ese mi devenir como docente. Y realmente uno se va encontrando compañeros y maestras con esos retos y esas experiencias que de alguna manera le van ayudando también a contribuir como a esa identidad profesional que uno va marcando, que uno de pronto va afinando, así como a valorar tanto la importancia de compartir con otros docentes, ¿cierto? De hacer pares, no necesariamente pues dentro de la misma institución educativa, pero nosotros, por ejemplo, a nivel, no sé, de pronto algunos compañeros pertenecen a los grupos de microcentro. En los microcentros, digamos, compartimos mucho, no el costurero, compañeros, sino como ese, bueno, realmente en el rol profesional sí estamos, en lo que estamos, sí es lo que realmente
esas son nuestras expectativas o estamos acá porque nos tocó, ¿cierto? Y empezar de pronto, maestra y compañero, como a leer esos relatos y comprender que aún cada historia es única, así todos hayamos salido de una misma corte, estemos, digamos, como en un mismo plan de estudio, realmente nuestras historias son únicas y esas vivencias tan comunes de alguna manera pues se van fortaleciendo de manera única con el beneficio de retribuir a esas comunidades en las cuales nosotros estamos impactando, ¿cierto? A mí realmente, maestra, el ejercicio sí me permitió bastante, ya para terminar, reafirmar un poco mi vocación, reconocer un poco, digamos, esos aspectos en los que he crecido, en los que tengo también que ir afinando. Y bueno, quería hacer esa acotación, quería hacer esa participación, maestra Liliana. Muchas gracias, profe Robinson. Tengo como varias cosas al respecto para contarte. Entonces, lo primero es que les quiero contar, pues que obviamente en los procesos de evaluación, como tú decías, hay un enfoque, hay unos elementos allí, pero ese no es tanta la preocupación, pero sin embargo, yo he ido evaluando los ejercicios y sepan de una vez que todo lo que se evalúa en el curso se va evaluando precisamente para eso, porque si vos, por ejemplo, detectas, ven, no caía en cuenta de esto, pero yo lo voy a hacer, yo lo vuelvo a evaluar. ¿Cierto? No hice la participación en el foro, yo lo voy a hacer y yo te vuelvo a evaluar. El asunto no es solamente que nos evaluemos, sino que logremos alcanzar digamos, esos criterios que nos van proponiendo en la evaluación, no solamente por cumplirlo, sino porque el ejercicio tiene ese fundamento y ese propósito, y es mirarme yo, pero también ver cómo el otro se mira a sí mismo, ¿cierto? Cómo ese otro se va mirando y cómo cuando yo veo cómo ese otro se mira, yo también me identifico. Y yo también digo, ve, ¿qué contaste? Y cuando tú hablas, por ejemplo, que ese es el segundo elemento que iba a traer a la conversación, por ejemplo, del costurero, es muy interesante porque es que ese costurero se llama realmente casuística. Y ese ejercicio de la casuística es tan importante, tan fundamental en nuestro ejercicio docente, que es allí donde está el centro de la reflexión y de la vía para mi transformación. Cuando yo hago ese ejercicio de casuística, que tú lo dices como costurero, porque hay personas que obviamente hablan de este tipo de espacios desde la ignorancia, ¿cierto? Porque es que estos elementos de casuística son fundamentales para nosotros poder nutrirnos de la experiencia del otro. Porque si en lo pedagógico y en lo humano hay algo que nos fortalece, es la experiencia que el otro me comparte y con el que yo puedo desafiar esa situación que yo estoy viviendo en el aula y la puedo ver desde otro punto de vista y que yo la puedo generar mejores oportunidades para el estudiante y para mí. Y eso yo lo hago a través de ese ejercicio que es fundamental. Ojalá todos los maestros tuviéramos espacio de ese tipo de espacio de mesas de trabajo, ¿cierto? No recuerdo el concepto que usaste, profe. Los centros, los microcentros. Eso, los microcentros. Listo. Y el otro elemento que traía es lo que tú decías del tono. Y entonces, por el asunto del tono, yo quiero cerrar este ejercicio leyéndoles. Yo no sé si a ustedes les gusta que les lean, ¿cierto? Últimamente digamos, en la dinámica cultural y educativa, el ejercicio de leerle a otra persona no es como tan valorado, o ya en este momento no está pues como tan de moda, pero a mí me gusta mucho leerle a mis estudiantes. Y yo les traje para leerles hoy una biografía muy interesante. Es una biografía de un poeta antioqueño que se llama Tomás Carrasquillo y es una autobiografía. Entonces, cuando el profesor Robinson hablaba del tono, entonces yo pensaba, yo ve tan chévere que el profe fue el que lo dijo, porque precisamente allí está la forma en la que yo le quiero dar como cierre, digamos, a este ejercicio, aunque lo vamos a seguir trabajando durante todo el resto del curso.
Entonces les voy a leer un fragmento de la autobiografía de Tomás Carrasquilla, un poeta antioqueño maravilloso, costumbrista, y a mí me encanta porque es ese tono del que hablaba el profesor Robinson, el que nos hace ver quién es realmente Tomás Carrasquilla, más allá de las letras que pone y de las palabras. Es ese tono y lo que nos cuenta, lo que nos hace ver quién es realmente el que escribe. Entonces Tomás Carrasquilla escribe sobre sí mismo. Este servidor de vosotros nació a más de 11 lustros sin que hubiera anuncio alguno de gran acontecimiento, un signo misterioso ni en el cielo ni en la tierra. Fue hecho en Santo Domingo, una población encaramada en unos riscos de Antioquia. Según uno se parece a un nido de águilas y según otro se parece a un taburete. Yo opto por el asiento. En todo caso, es un pueblo de las tres Fs, como dicen por allá, feo, frío y faldudo. Mis padres eran entre pobres y acaudalados, entre labriegos y señorones, y más blancos que el rey de las Españas, al decir de mis 4 abuelos. Todos ellos eran gentes patriarcales, muy temerosos de Dios y muy buenos vecinos. Como querían que yo fuera doctor y lumbrera, me pusieron desde chico hasta grande en cuanto colegio hubo por esas cordilleras. Pobres mis viejos. Fue mi primer maestro el tullido, por antonomasia protagonista luego de algún cuentecillo mío. Parece que esos mis primeros pasos en la carrera de la sabiduría me imprimieron carácter desde entonces, porque en ninguna parte aprendí nada. La indolencia, la pereza y algo más de los pecados capitales, a quienes siempre le he rendido ardiente culto, no me dejaban tiempo para estudiar cosa alguna ni hacer nada en formalidad. Mas por allá, en esas batuecas de Dios, a falta de otra cosa peor en que ocuparse, se lee muchísimo. En casa de mis padres, en casa de mis allegados, había no pocos libros y había bastantes lectores, pues ahí me tienen a mí, libro en mano, a toda hora, en la quietud aldeana de mi casa. Seguí leyendo y creo que en el hoyo donde me entierren habré de leerme la biblioteca entera de la muerte, donde debe estar concentrada la esencia toda del saber profundo. He leído de cuanto hay, bueno y malo, sagrado y profano, lícito y prohibido, sin métodos y plan ni objetivos determinados, por puro pasatiempo y por ocio. De aquí el que sea casi tan ignorante como el tullido consabido. Lo que tengo en la cabeza es un matolataje caótico de hojarasca, viruta y cucarachas. Bueno, hasta ahí les dejo esa autobiografía de Tomás Carrasquilla. Espero que les haya gustado que les lea. Es un ejercicio en el que yo quería que comprobáramos que todos de alguna manera impregnamos nuestra propia forma de ver la vida, de nuestra subjetividad, ¿cierto? Mira cómo de qué manera esta persona que es un cuentista, costumbrista, tan paisa, que tiene raíces tan allegadas a nosotros los antioqueños, habla de sí mismo, ¿cierto? Entonces, mira que en la forma en la que hablamos de nosotros, dice mucho más que realmente lo que decimos, ¿sí? Entonces, allí les dejo esta reflexión. Es una forma de iniciar la clase. Muchas gracias, profe, por el comentario que pusiste, profe Robinson, creo. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos a hablar hoy de dos elementos, ¿cierto? Vamos a organizar la clase. Yo les propongo en 2 elementos. Esperemos que sea hasta las 8:30. En este momento el tiempo es muy importante para nosotros. Yo sé que estamos cansados, entonces vamos a tratar de que nos rinda. Entonces vamos a tratar de hacerlo en 2 partes. En la primera parte vamos a conversar de los documentos base
que tuvimos en cuenta para este primer ejercicio de la autobiografía. Si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda, una inquietud, este es el espacio para que lo hagamos. Recordemos que la idea es que leamos los documentos y traigamos dudas, aportes en la metodología. No sé si alguno de pronto la vio, si no lo mencioné la semana pasada, hace 15 días. Es de aula invertida, es decir, nosotros vamos leyendo, si tenemos dudas, si tenemos inquietudes, las traemos al aula, si tenemos aportes, otras formas de ver. Entonces, si tenemos dudas, este es el momento. Si no, yo les muestro un material que traje como para que clarifiquemos un poco, porque a veces cuando nosotros nos acercamos a este tipo de lecturas de pronto más de corte de la psicología, a veces se tornan un poquitico densas. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta para que tomemos como base la pregunta, que me parece pues más interesante. Y si no, entonces yo les voy contando como, digamos, ese recorderis y esa ampliación, digamos, o esa clarificación de esos conceptos. Y en la segunda parte que les contaba, lo que vamos a hacer es que yo les voy a proponer una forma en la que podemos nosotros entender y, digamos, categorizarnos como sujetos desde las herramientas educativas, desde lo pedagógico, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en este primer momento, nosotros vemos, digamos, esa forma de definirnos como sujetos maestros, esa forma de empezar a profundizar un poco en el concepto de sujeto y de subjetividad y cómo nosotros en ese devenir que hemos ido hablando, nos hemos construido no solo a partir de nuestras experiencias, sino, por ejemplo, de la formación universitaria, quienes somos licenciados y quienes son profesionales, pues también acercándose a una disciplina específica y después acercándose directamente al mundo de lo educativo y a través pues del curso de pedagogía que han debido pues como desarrollar para poder continuar en el proceso docente, en la carrera docente, pues como en digamos, en lo público. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla. Recordemos que cuando yo estoy compartiendo la pantalla no tengo acceso al tablero de la clase, entonces si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, si hay alguna duda, me interrumpen de una y conversamos sobre lo que nos vaya generando, lo que vamos a ir conversando. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Cuando la están viendo, profes, me cuentan, por favor. Yo pienso que ya la están viendo. Cuéntenme, Sí, profes. maestra, ya se visualiza. Listo, perfecto. Entonces, este es nuestro segundo encuentro, profes. Vamos a hablar un poquito desde el concepto de sujeto. Entonces, la palabra de sujeto es una palabra que viene del latín subiectus, que significa puesto debajo. Hay un sometimiento allí. Enseguida vamos a ver un poquito más acerca de esas formas de sometimiento. ¿Listo? Para que vamos combinando el material que tenemos en la plataforma y también para que vamos mirando el material que tenemos acá en la presentación. En la filosofía antigua, ¿cierto? El hipokeimeno es aquello de lo que se predica algo, ¿cierto? Es el soporte, es la sustancia, es la base, el sujeto es la base, ¿cierto? Hay un sistema y hay algo que soporta, ¿cierto? El sujeto también es el que soporta. No solamente es el que está sujeto ni está sometido, sino que a su vez también soporta el sistema, ¿cierto? Hay una imagen por allí, la recuerdo en este momento muy simbólica acerca de los regímenes, de los gobiernos, por ejemplo, capitalistas, en los que el proletariado, ¿cierto?, está en la base de la pirámide. Sí, y por encima de la base está, digamos, la clase media, hablando como de la jerarquía social, y digamos, más arriba en la pirámide, los altos mandos económicos, políticos,
sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esa imagen que la hemos ido viendo, yo la he ido viendo como en diferentes escenarios en los que se habla pues como de los regímenes o de los gobiernos, políticamente hablando y económicamente hablando. Miren que los sujetos también son soporte. En esa imagen no está solamente sujeto, sino también sometido como soporte de ese sistema. Ese concepto de sujeto ha ido entonces transformándose. Ahorita también el profe, no recuerdo si fue el profe Wilander cuando estaba hablando de la postura ante la autobiografía, hablaba también de las formas en las que en este momento se están construyendo las subjetividades, ¿cierto? Entre los chicos, entre los más jóvenes, niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Entonces, esta forma de entender el sujeto también ha ido transformándose en la medida que la historia de la humanidad ha ido también permitiéndonos construir nuevas herramientas para entendernos mejor desde la filosofía, en un principio, desde la sociología, desde la psicología, pues más recientemente, desde la antropología, desde lo biológico, etcétera. Entonces, en la Edad Media, en la Edad Moderna, este concepto se ha ido, digamos, transformando. En un primer momento, digamos, desde la escolástica, desde la mirada tan religiosa que ha tenido, digamos, el desarrollo de la humanidad en el mundo occidental, el sujeto era aquel alma racional, ¿cierto? Era el alma que podía llegar a la virtud a través de la religión. Ese era el que era reconocido como sujeto. Recordemos, por ejemplo, que en ese momento los esclavos no eran reconocidos como sujetos y menos aún como sujetos de derecho. Tenía más valor un caballo que un esclavo. ¿Cierto? Entonces miremos que la historia ha ido también determinando esa forma en la que nosotros vemos quién es sujeto, a quienes reconocemos como sujeto, determinada pues como por esa parte histórica y también digamos por la evolución de lo filosófico, de lo antropológico, de todas las disciplinas que nos preguntamos por el ser humano, ¿cierto? Viene el Renacimiento, la Ilustración, entonces con Descartes empieza a haber allí un reconocimiento del sujeto, no solo desde el alma, desde la pena, desde la culpa, ¿cierto? Desde esa mirada tan religiosa, sino que empieza a haber una mirada un poco más desde la racionalidad. ¿Sí? Entonces, desde la racionalidad empezamos a vernos a los seres humanos como entidades conscientes, como entidades autónomas que podemos tomar decisiones, pero continuamos, digamos, con la misma visión de que todos los seres humanos no somos aún vistos como seres humanos, ¿cierto? Porque allí todavía hay esclavitud. La esclavitud, por ejemplo, en Colombia específicamente se abolió en 1851, ¿cierto? Nosotros en Colombia llevamos sin esclavitud apenas 150, 176 años mal contados, ¿sí? Cuando estamos hablando de Renacimiento y de Ilustración, de hace unos, digamos, 300 años, 250 años, ¿cierto? En Kant hay una condición de la posibilidad de como sujeto, ya no solo como receptor pasivo, sino como estructurador activo de su experiencia. ¿Cierto? Pienso, existo y decido. Pienso, luego existo, pero no solamente pienso y existo, sino que también decido, estructuro mi experiencia desde donde yo quiero, ¿cierto? Desarrollarla. En el siglo XIX-XX, los últimos 250 años, digamos, entonces ya el sujeto es histórico, se constituye a partir de su historia, se constituye a partir del momento, ¿cierto? En Marx aparece el sujeto social que puede transformar su entorno a partir del ejercicio del poder económico.
¿cierto? El proletariado nos empieza a hacer pensar y a cuestionarnos acerca de que ya ha pasado la esclavitud, pero ¿qué otras formas de esclavitud? ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado al trabajo? ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? Y continuamos, digamos, como esa evolución histórica. Y en Freud, digamos, en la psicología y luego en el psicoanálisis, entonces ya el sujeto no es solamente social, ya no es solamente histórico, sino que además es producto de su inconsciente, ¿cierto? El ser como entidad, digamos, que se empieza a reconocer con la como con la condición de ser programado por el entorno en el que vive a través de ese inconsciente que va reproduciendo, digamos, los entramados sociales, los tejidos de las comunidades, ¿cierto? Entonces Foucault, que me encanta esa mirada y es una mirada que nos orienta mucho desde la parte educativa, porque es quien nos pone, digamos, el foco de atención en que no es solamente lo social, lo histórico, ¿cierto? La forma en la que me están programando y en la que están aprovechando mi capacidad para, digamos, para producir para otros, sino de qué manera todo ese sistema y ese sistema institucional, la escuela, la iglesia, el hospital, todas las formas institucionales en las que nos inscribimos, cómo esas formas institucionales van haciendo una modelación de quiénes somos nosotros. De ello nos hablaba, por ejemplo, González Rey en el documento sobre la subjetividad social, sobre el sujeto social, perdón. ¿Sí? Entonces cada uno nos va aportando, digamos, desde sus ideas propias, nos va aportando, yo no las veo, digamos, como teorías antagónicas ni como yuxtapuestas, sino que por el contrario nos van brindando la posibilidad de observarnos al ser humano y a nosotros mismos cada vez más desde la integralidad, cada vez más desde la multidimensionalidad, porque nosotros somos sujetos históricos, cambiantes, tenemos relaciones con el otro que determinan las formas de vida que tenemos, ¿cierto? Estamos condicionados por lo material y lo social, estamos atravesados por el deseo y por el inconsciente y estamos siendo producidos por el poder y el discurso, ¿cierto? Y allí es donde nosotros vamos dándonos cuenta de que a través de nuestra historia, pues hay todos estos elementos que han ido produciendo la realidad que tenemos hoy. Entonces, eso por el lado de los sujetos. Me voy a devolver por acá, me voy a venir para acá, porque acá hay unos elementos muy interesantes en esta presentación que tenemos en el curso, ¿cierto? Entonces, cuando nos presentan, bueno, aquí nos están presentando el curso, pero aquí nos están hablando de qué nos hablan cuando nos hablan de sujeto. Y estos son los tres elementos que yo quería que conversáramos cuando les decía que somos elemento de sujeción, pero además también somos elemento de soporte. Entonces, de la palabra de sujeto hay que entenderla desde también diferentes enfoques. Entonces, en primer lugar, como punto de partida, ¿cierto? Miren que en un inicio nosotros comenzamos la vida, de hecho es nuestro enlace para podernos, digamos, para poder vivir, nosotros debemos enlazar y conectar con lo humano. Se han hecho pruebas, inclusive el canguro, el cangurismo, cuando los neonatos nacen antes de tiempo, el canguro, el sentir, la mamá o el papá,
¿cierto? Sentir ese otro, el calor del otro, es mucho más efectiva que la incubadora. Aunque la persona tenga frío, es mucho más efectiva porque el calor, el sujeto, ese elemento de sujeción y a través de ese lenguaje inicial que son los latidos del corazón, ¿cierto? Por ejemplo, eso es lo que le permite al bebé aferrarse a la vida y que haya una motivación para continuar luchando por como organismo vivo también para quedarse acá en vida, ¿cierto? Entonces ese lenguaje que desde antes de que nacemos está atravesándonos como sujetos, estamos como elemento de sujeción siempre, toda la vida al inconsciente, siempre, siempre. Y el inconsciente está íntimamente vinculado al aparato límbico, ¿cierto? Y el aparato límbico son las emociones. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro, por ejemplo, inconscientemente nosotros lo traemos como seres humanos en nuestro ADN porque es parte de la evolución. Nosotros en las emociones no diferenciamos, por ejemplo, cuando es que estoy asustada porque me va a comer un tigre o un león o un depredador en la prehistoria o que estoy asustada sencillamente porque estoy presentando un examen, ¿cierto? Entonces, como nuestro cerebro no, cuando estamos en esos momentos de tensión, entra en acciones el sistema límbico, no el racional, entonces ese inconsciente que traemos aún por evolución, no solamente ni siquiera por programación, ese inconsciente hace que, por ejemplo, en una situación de eso, un chico se pueda desmayar y aún si no tiene herramientas para manejarse emocionalmente, como está pasando actualmente, ¿cierto? Que cada vez los chicos tienen menos herramientas emocionales para enfrentar sus miedos y sus temores. Entonces, como es una evolución de millones de años y como nosotros como humanidad llevamos solamente unos miles, nuestro cerebro no ha podido evolucionar al ritmo que nuestra humanización sí lo ha hecho. Entonces estamos sujetos al inconsciente toda la vida. Al otro también. Nosotros somos seres sociales. Por naturaleza somos seres sociales. ¿Sí? Otro de los puntos de vista desde los que nosotros debemos entendernos como sujetos es el punto de llegada. Este es el punto de partida. O sea, hay que partir que siempre somos elementos de sujeción. Siempre. No estamos totalmente no digamos libres, libres sí podemos llegar a ser, pero no estamos totalmente, digamos, desconectados, no podemos. Estamos siempre en situación de sujeción. Somos punto también de llegada como sujeto, porque somos sujetos que todos los días decidimos quiénes queremos ser, quiénes decidimos ser. Yo soy activo en mi diario vivir, yo estoy construyendo mi historia de vida, yo voy a la escuela, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi proyecto de vida con mi pareja, o yo tengo mis hijos, o tengo mi proyecto de vida solo, etcétera. ¿Cierto? Siempre también estamos en esa construcción, ¿cierto? Siempre, todos los días somos punto de llegada, quién quiero ser hoy, quién decido ser. Y como sujeto individual, social, siempre, en el único momento en el que podemos ser completamente libres y podemos hacer lo que queramos, es cuando estamos solos. Es el único momento en el que podemos hacer lo que queramos y somos completamente libres, solos, ¿cierto? Y la soledad, es decir, ser totalmente solo tampoco nos permite ser completamente libre porque la libertad del ser humano también tiene sus raíces en la interacción con el otro, ¿cierto? Entre la atención, el yo y el nosotros, elementos supremamente importantes que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Me voy a devolver por acá. Vamos a hablar un poquito de el término subjetivación, ¿cierto? Este es un término un poco más moderno, un poco más reciente.
¿cierto? Se refiere al proceso por el cual alguien deviene como sujeto. Porque digamos, un concepto más reciente, porque nos comenzamos a dar cuenta como humanidad que no todo en la historia de esta humanidad, todos hemos devenido como sujetos, ¿cierto? Entonces, ese ponernos a pensar ha ido desembocando en este tipo de conceptos que va, digamos, dándonos herramientas para conocernos más, para comprendernos desde otros puntos de vista. Es un concepto muy político, es un concepto muy filosófico, porque desde lo político, ¿cierto? Siempre ha habido, o digamos que en estos últimos 200 años en los que hemos sido, digamos, em, digamos, promoviendo este capitalismo, ¿cierto? Entonces, ese reconocer al otro como sujeto, qué implicaciones económicas ha tenido, qué implicaciones políticas ha tenido, qué implicaciones culturales, ¿cierto? Inclusive ahora en la era de la globalización, ¿sí? Que es una época muy reciente. Nosotros llevamos en la era de la globalización apenas como unos 20 años, empezando a globalizarnos, por decirlo de alguna forma, de una manera muy coloquial, ¿cierto? Como muy paisa. Entonces, esta parte de la subjetivación empieza a ser reconocido, digamos, sobre todo en Marx, que nos empieza a decir pilas, que es que a nosotros nos van programando porque quieren algo de nosotros desde este sistema económico, ¿cierto? Cómo somos productores, qué producción, qué maneras de producciones hay y cómo nosotros también nos beneficiamos en este mundo que desde ese concepto debe ser para todos. ¿Cierto? Y Foucault, especialmente, aquí nos mencionan también de Lucy Butler, también desde el punto de vista de, ay, se me olvida el apellido de esta escritora tan chévere. Bueno, si me acuerdo ahorita les digo, desde también desde del ejercicio del poder, desde el ejercicio del poder, cómo nos hacen sujetos, cómo nos construyen sujetos. Sujetos pasivos, sujetos reproductores, sujetos o poco reflexivos, y como la escuela, ¿cierto? Es el medio por el cual, por ejemplo, políticamente hablando, porque en Colombia no existe el el impuesto para la educación, ¿cierto? Hay el impuesto para la guerra, hay el impuesto, ¿cierto? Para otras cosas no hay un impuesto para la educación. ¿Por qué? Puede ser que no haya tanto interés en que el sistema sea tan bueno o que sea mucho mejor del que hay en este momento, ¿cierto? Entonces todo eso nos tiene que llevar a pensar cuál es nuestra decisión frente a este sistema en el que todos estamos construyendo subjetividad y que yo soy maestro y que yo les estoy enseñando a mis estudiantes también a construir subjetividad. Recordemos, recordemos la primera frase de las primeras frases que tiene el curso en la reflexión del saber, donde decía, es que el maestro es más maestro por lo que es y no por lo que sabe. ¿Listo? Y recordemos que esta es un área de introspección para que no lo tengamos, para que no lo perdamos de vista. Entonces, este concepto se empieza empieza a evolucionar, ¿cierto? En Foucault él dice que no es un proceso libre, que nosotros no nos construimos subjetivamente de forma libre, sino en unos modos de producción que nos están ofreciendo las relaciones de poder, ¿cierto? A través de la escuela, a través de la iglesia, a través del hospital. A mí me van diciendo cómo yo debo ser, qué se espera de mí, cómo hago yo para caber en el modelo de sujeto que esta sociedad me está ofreciendo. Por eso, por ejemplo, en África la ablación todavía es legal. Por ejemplo, la ablación tiene que ver con la mutilación de los genitales femeninos para evitar, por ejemplo, el placer, ¿sí? Eso todavía es legal en algunos lugares de África, porque allí
todavía hay relaciones de poder y producciones de sujetos que necesitan que ese tipo de prácticas hospitalarias se sigan en desarrollar. Un ejemplo muy reciente también, por ejemplo, acá en América Latina, Fujimori en Perú, hace unos 25 o 30 años, estableció en los hospitales de Perú unos programas obligatorios para que las mujeres dejaran de tener hijos, para que las mujeres se operaran para no tener hijos, ¿cierto? Son ejemplos de cómo las políticas, los gobiernos y la producción de políticas hacen producciones de subjetividades dentro de los contextos en los que están acompañando a las poblaciones, ¿sí? Después Butler, por ejemplo, habla del sujeto como a través de las normas sociales nos preforman, ¿cierto? Nos van dando modelaje. Y ese proceso nos da formas de sujeción que son distintas y que son de los polos opuestos y que ninguna de las dos pues nos da plenitud, digamos. Y es la sujeción en una forma de subordinación en el que siempre se acepta, en el que siempre se calla, en el que siempre hay resignación, en el que no hay medios a través de los cuales yo siquiera trate de transformar mi realidad o entro en una resistencia, ¿sí? Hay una lucha porque no me quiero dejar modelar, porque yo no quiero, porque ese modelo no entra en mi estructura, ¿cierto? No está en mi ser. Entonces, ambas son posturas, como les digo, opuestas y hay que empezar a ver, digamos, ese equilibrio que hay que ir alcanzando para poder llegar a esa plenitud como sujetos partícipes en una sociedad democrática como la que nosotros suponemos que estamos viviendo. ¿Qué nos dice González Rey? Poco más recientemente, entonces la subjetivación es una producción simbólica. Recordemos que el asunto de lo simbólico está inextricablemente unido al lenguaje, a la forma, no solamente al lenguaje verbal. Las formas del lenguaje cuando yo me comunico, las formas del lenguaje verbal son solamente el 20%. El otro 80% de la comunicación que yo establezco con otra persona en vivo o en una conversación son otros tipos de lenguaje, lenguaje corporal, lenguaje gestual, ¿sí? Que dicen mucho más a veces que las palabras. Entonces, desde González Rey, que es una mirada muy desde lo educativo, él nos habla de la producción simbólica y emocional situada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos, digamos, entender que la emocionalidad de las personas se desarrollan aquí, pero no solamente responde a lo que está pasando aquí, sino que este sujeto trae un montón de cosas, de vivencias, de expectativas, de experiencias, de creencias, de ideologías, de conceptos que son muy difíciles de transformar porque hace parte de su programación y que yo también soy muy difícil de transformar por la misma razón. ¿Listo? Entonces miren que la escuela, en general la institución educativa, es yo creo que también González Rey lo decía en el documento, es una réplica de lo que es el sistema social. Miren que en el aula están los trabajadores positivos, están los que les gusta estar recostado en el otro, los que nunca hacen nada, pero todo lo ganan porque siempre encuentran la forma, los que no hacen nada porque no les importa la sociedad, porque no les importa a sí mismos, los que están porque los mandan. Es un grupo social completo de lo que hay en una comunidad, en un pueblo, en un municipio. Está el líder, el que los quiere caciquear a todos, y nosotros somos la ley en en esas comunidades donde también, además que
somos tan diversos en fortalezas, en cualidades, en elementos por mejorar, etcétera, es que además establecemos relaciones de formas muy distintas y los propósitos de todos son muy distintas. Entonces nosotros somos la ley. Nosotros somos quienes decimos y modelamos las maneras en las que se resuelven los conflictos, se hacen los procesos, se construye conocimiento, se construye vivencia, convivencia, etc. Entonces aquí yo les propongo en este material unos mapas conceptuales acerca de los dos documentos que les propusimos en el curso. Entonces, el primer documento es la subjetividad del maestro en Colombia, ¿cierto? Esta subjetividad nos habla de 4 elementos principales de este mapa conceptual. El autor Jiménez nos cuestiona acerca de los procesos de formación en las facultades, de algunas tensiones que tenemos nosotros como estudiantes de las facultades de educación, las dimensiones que desde Foucault nos habla como esos ejercicios de poder, como esas estructuras de poder también. em, Hay algunas estructuras que específicamente nos están atravesando a nosotros como maestros, ¿cierto? Y cómo los roles, cuáles son esos roles que como maestros estamos nosotros, digamos, llamados a cumplir. Pero digamos, en la reflexión que hace el autor, el principal elemento que yo resalto, digamos, o que yo destaco, es que nosotros hemos perdido este cuento de esperen y verán, el empoderamiento docente, que es un concepto que ha ido también emergiendo a partir del análisis de todos estos elementos que nos van a ir nosotros construyendo como docentes, porque nosotros somos parte y somos producto del sistema, pero somos quienes realmente tenemos en las manos transformar el sistema. Miren que cuando nosotros estamos hablando en las biografías, yo veía, por ejemplo, que me hablaban del profesor fulano de tal, yo me acuerdo que me decían de la profesora fulana de tal, unos por algunas cosas muy positivas, otras no tanto, pero uno en el discurso, uno no oye, por ejemplo, no, es que en la escuela todos eran así, en el colegio, ¿cierto? Es más difícil. Entonces el profesor de español, el profesor de religión, ¿cierto? Tendemos más, esa es la cara visible del maestro que me marcó, porque fue muy bueno conmigo o porque no fue tan bueno conmigo. ¿Cierto? Nosotros no nos acordamos de las metodologías y de las estrategias como de manera tan directa. Nosotros nos acordamos del que nos despertaba motivación, del que me incitaba a ir a clase y me gustaba escuchar, o el que yo quería que me dijera qué había que hacer porque lo que me ponía a hacer me gustaba. ¿Sí? Entonces, en esos roles del maestro, saltándome todo esto, miren lo que hay. Están estos 5 elementos. Y somos analistas de procesos, ¿cierto? Desde las ciencias de la computación, inclusive el cerebro humano y los procesos cognitivos que desarrollamos los maestros para analizar tareas, para calificar, etcétera, es los que los analistas han estado estudiando para poder programar la inteligencia artificial. Entonces, desde esta mirada, nosotros ya inclusive las tareas que hacemos, muchas de las tareas que hacemos, ya están codificadas en un algoritmo, ¿cierto? Entonces, inclusive nuestros procesos cognitivos ya están siendo emulados, simulados por los artefactos, porque en este proceso, digamos, de profesionalización docente, que también hablan mucho acerca de eso y otros elementos allí, nosotros nos hemos ido convirtiendo en analistas de procesos, o sea, nosotros somos
bueno, este chico, rasgos de TDAH, hiperactividad 5, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacer esos análisis, este para acá, este para allá, este para el psicólogo, este para el psiquiatra, este para el médico, este para el psicólogo, bueno, etcétera, ¿cierto? Un segundo rol que nos dan animadores, facilitadores, guías y orientadores. Les voy a contar una anécdota muy difícil que a mí me pasó en una clase. Yo estaba dando una clase en un aula en donde tenía dos personas invidentes. Era una clase de 14 estudiantes más o menos, pero tenía dos invidentes. Entonces, atendiendo a ello, obviamente las clases todas debían ser conversadas o escuchadas, ¿cierto? No, el material visual y lo que se pudiera hacer en esa clase visual era muy poco. ¿Por qué? Porque iba a excluir dos estudiantes. O sea, de primerazo en una actividad en la que yo realizara con material visual, estas dos personas no iban a estar involucradas. Entonces, en todo el curso no usé ni diapositivas, no usé nada de eso. Además, era presencial, ¿cierto? Entonces no usé diapositivas, sino que usé material concreto, usé mucho material concreto para tocar y mucho la conversación. Entonces, entre las estrategias hubo análisis de casos, hubo debate. Y recuerdo que en la evaluación me dio muy duro un muchacho, muy duro, porque él era muy visual. Entonces, me decía eso, me dio muy duro en la evaluación y me decía que esa parte le pareció pues muy difícil. Entonces yo le decía al muchacho y me trató, inclusive me trató, digamos, con unos tonos lo más de malucos. Entonces yo le dije al muchacho que yo esperaba que cuando a él le pasara eso, no le dijeran lo mismo, sino que se lo dijeran distinto. Y yo no le dije más. Entonces, cuando yo empiezo a mirar aquí el animador, el facilitador, el guía, el orientador, empieza uno a mirar como todos esos frentes que uno debe como tener en cuenta y es imposible, yo llegué a la conclusión, es imposible que a uno no se le escape algo, que a uno no se le escape nada, ¿cierto? Siempre hay algo que a uno se le escapa. Y cuando uno utiliza estrategias, entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, si es una hora con un experto, entonces tiene que ser que le saquen jugo al experto. O bueno, entonces si son 20 minutos con un podcast, entonces que realmente ese podcast les aporte lo que necesitamos. O si es una experiencia en la que yo necesito que haya mucho material concreto para tocar, porque yo pienso que así todos van a estar incluidos en el ejercicio. Entonces, cierto, porque yo pensé que ahí todos iban a estar incluidos y resulta que no, ¿sí? Entonces es imposible nosotros, digamos, adoptar y responder de manera satisfactoria a todos. ¿Cuál es mi conclusión? Permitámonos decirle al estudiante, sí, me equivoqué. Para la próxima lo voy a tener en cuenta y esto será mejor cada vez. Y listo, porque siempre va a haber algún rasgo que se nos escape. Somos herramienta del sistema. Y si nosotros no entramos en esta reflexión, sí que vamos a ser herramienta del sistema como quieren que seamos. Porque cuando nosotros nos convertimos en la herramienta que soporta el sistema, porque seguimos repitiendo, porque seguimos reproduciendo, porque no permitimos la participación, porque no permitimos que los muchachos nos cuestionen o porque no permitimos que entren en ese debate para mirar esos dilemas de la vida, cómo los podemos resolver, ¿cierto? Por ejemplo, en mi comunidad educativa hay una reticencia muy profunda al tema del conversar sobre el tema de la sexualidad y la reproducción de los muchachos.
es una comunidad que es muy reacia a tratar este tipo de temas abiertamente. Entonces les cuento, por ejemplo, se han activado rutas y hay grupos de apoyo y hay toda una campaña para, digamos, para que los padres que se dan cuenta de que los profesores estamos abordando temas de sexualidad con los muchachos, seamos puestos en procesos de seguimiento y de control, ¿sí? Cuando nosotros tenemos libertad de cátedra y cuando además tenemos que tener en cuenta que los que están siendo formados son los niños, niñas y jóvenes. Entonces, si nosotros no les hacemos este tipo de temas parte de su formación, ellos no van a tener herramientas de vida porque en la casa no les van a dar una buena información, ¿sí? Entonces, quienes resultan realmente deprivados de sus derechos son los niños, niñas y jóvenes que estamos acompañando. Entonces, ¿hasta dónde yo sigo como herramienta solamente de este sistema en el que yo hago parte también y del que yo también soy producto? Y que la reflexión es el único medio para que nosotros cambiemos de pronto creencias erróneas o que se han transformado con la evolución. Nosotros no podemos seguir pensando como hace 30 años la educación. Es imposible, es imposible. Por eso es que el docente tiene que estar, tenemos que estar constante en formación. Por ejemplo, a mí me dicen, pero es que, profe, pero es que usted todos los años da el color amarillo, azul y rojo. Y yo sí, pero mis estudiantes de hace 20 años eran tan distintos a los de ahora. Pertenecían a familias tan diferentes, con dinámicas tan distintas y se ven enfrentados a situaciones tan diversas. Ahora encuentra uno vapers en los salones desde los terceros de primaria. Eso no lo veía yo hace 30 años. Yo debo estar consciente de qué realidades están acompañando a mis estudiantes. Yo no puedo ser ajena a eso. ¿Y yo cómo logro eso? Estudiando, leyendo, viendo noticias, estando informada, conversando con mis compañeros y con mis colegas profesores. Estamos condicionados a la heteronomía. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos autonomía. No tenemos autonomía. Hay un plan de estudio en las instituciones educativas que está siendo construida, suponemos, desde la ley general, digamos, del 94, cuando empezó, digamos, este proceso de actualización de la educación en Colombia. Cada institución educativa debe tener su PEI, su proyecto educativo institucional, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con el contexto, con las oportunidades, ¿cierto? Entonces, donde hay agropecuario, hay posibilidades de desarrollar agro, donde hay textil, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros en el aula debemos responderle a la OCDE en las evaluaciones mundiales, ¿sí? Al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? Nosotros tenemos que responder a lo que debemos ir enseñando en las aulas. Por ejemplo, hace varios años salió la Cátedra de la Paz, hay que leerla, hay que vincularla, hay que integrarla. Salió la de competencias ciudadanas, entonces también, ¿cierto? Nosotros estamos todo el tiempo recibiendo información externa y nuestra autonomía va disminuyendo de lo que yo veo que mis estudiantes necesitan. Si yo estoy en un grupo de octavo, mis estudiantes son de 14 y 15 años y mis estudiantes no quieren que yo les hable de los prismas ni de los colores, sino que tienen un montón de inquietudes en la vida. Yo como profesor estoy en mi autonomía, porque es que a nosotros la Constitución nos cobija en la libertad de cátedra a que yo puedo hablar en mi aula de clase del tema que yo crea conveniente en las formas pedagógicas y educativas para que mis estudiantes tengan una formación integral.
Eso ni siquiera es porque nosotros queremos, es por ley. Entonces eso también nos cobija desde la autonomía para nosotros. Por eso nosotros tenemos que conocer la ley, para nosotros poder utilizarla en nuestro favor, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente no somos tan autónomos, sí, pero no, ¿cierto? Dependerá de nosotros, de mi resistencia o de mi subordinación a ese sistema. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de ese punto de equilibrio, es que yo digo, por ejemplo, listo, entonces, hasta dónde yo digo sí, me parece interesante, lineamientos chévere, Cátedra de la Paz, interesante esto que no lo tenía abordado, interesante esto otro. Me parece que esto otro no concatena también, por eso nosotros hacemos procesos es de transferencia, de adaptación. Nosotros no solamente cogemos un programa y lo aplicamos, nosotros adaptamos, transferimos, ¿cierto? Desde ahí es nuestra autonomía. Hasta donde yo voy como un sujeto subordinado del sistema y hasta donde yo voy como un sujeto en resistencia, que de manera autónoma digo, hasta aquí me parece que sí, esta es mi autonomía, esta es mi responsabilidad y la asumo como maestro y como docente. Y esta última que me parece indispensable es la pérdida del rol del pedagogo como profesional que está ostentando un saber. Entonces, de la educación hablan todas las personas hablan de la educación y yo hago en ese sentido una comparación. Em, por ejemplo, cuando nosotros he trabajado también mucho con profesionales y los profesionales van cambiando y van transformando esa forma de ver la educación y el rol pedagógico cuando van teniendo esa experiencia, porque el conocimiento pedagógico es supremamente importante, vean. Eh, como pedagogos, nosotros ostentamos un saber, pero a nosotros nos señalan, nos juzgan y hemos ido perdiendo, digamos, estatus, reconocimiento, etcétera. Porque todos pasamos por el sistema educativo. Entonces, como todos pasamos por el sistema educativo, todos creemos que sabemos a profundidad lo que ocurre, lo que pasa y la manera en la que se desarrolla un proceso educativo. Pero nosotros pasamos todos los días encima de los puentes. Todos los días pasamos encima de un puente. Todos los días puentes peatonales en carro. Y pensar eso de la educación es como pensar que yo sé hacer puentes porque toda la vida he pasado por encima de un puente. ¿Sí? Entonces, la labor del pedagogo, inclusive, a veces cuando yo hago procesos de diseño de cursos con expertos. El experto es el ingeniero, el experto es, por ejemplo, la persona que tiene el conocimiento, la persona de la Secretaría de Ambiente, ¿cierto? Cuando uno como pedagogo diseña procesos con estas personas, las personas inclusive se dan cuenta que para un pedagogo es más fácil diseñar un curso de algo que no sabe que para una persona que sabe hacer un curso de eso que ya sabe. Es más fácil para el pedagogo hacer un curso de avistamiento de pajaritos que un experto en avistamiento en pajaritos hacer un curso sobre eso que él sabe, porque no tienen conocimiento pedagógico. ¿Cierto? Entonces, ese conocimiento pedagógico, eso que yo estructuro durante un año en primero para que mi estudiante al principio del año que no sabe leer, al final del año sea capaz de leerme 4 renglones de manera comprensiva. Ese itinerario
cronológico que a mí me va dando pistas para yo desarrollar pensamiento crítico. Entonces yo digo, bueno, voy a desarrollar pensamiento crítico. Primero, ¿qué tengo que desarrollar? Observación, definición, explicación, comprensión. ¿Qué puedo después desarrollar? Bueno, después de que los muchachos saben observar, explicar, definir, entonces yo ya sé que los tengo que poner a describir, a enumerar, a categorizar, a organizar información, ¿cierto? A estructurar esos datos. Y cuando yo ya sé que ellos ya saben organizar, analizar, ver patrones, entonces yo ya lo pongo a diseñar algo, aplíquelo. Y cuando lo aplica, entonces después lo evalúa. Y cuando lo evalúa, tiene herramientas para tomar una postura crítica frente a. ¿Sí? Entonces, cuando yo como pedagogo tengo claro cuál es ese ciclo que yo necesito para desarrollar una competencia, yo la desarrollo, sea el contenido que sea, porque las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrece datos e información en un segundo de todo. Yo puedo aprender ahora de todo, pero esta estructura que yo sé que yo tengo que desarrollar para desarrollar pensamiento crítico, todo el mundo no la sabe. ¿Quién la sabe? Un pedagogo. Eso lo sabe un pedagogo, eso lo sabe un psicólogo, por ejemplo, que sabe sobre procesos de pensamiento de orden superior, cuáles son los de orden inferior, ¿sí? Entonces, eso que es la pedagogía, que es ese elemento, que es esa estructura que yo le doy al saber para poder que esta persona sepa un contenido, desarrolle una habilidad y sea capaz de llegar a una competencia, eso es pedagogía. ¿Sí? Entonces hemos pedido el rol del pedagogo, hemos perdido, digamos, identidad. Del segundo documento también hay elementos muy interesantes, los invito a que lo lean, pero me voy a pasar a este otro elemento que yo quiero que abordemos en estos últimos 15 minuticos. Esta es una postura que nos presentan Martínez, Cid y Álvarez acerca de la manera en la que nosotros podemos entender quiénes somos como sujetos desde el punto de vista de lo educativo. O sea, si yo me voy a construir como sujeto en un sistema educativo, ¿qué elementos me puede dar ese sistema educativo que no puedo desarrollar desde otro tipo de formación más empírica que yo pueda recibir como humano? Por ejemplo, las cosmovisiones ancestrales y los grupos indígenas tienen procesos de formación también muy sistemáticos, ¿cierto? Y también los tenían, por ejemplo, aquí en Colombia los grupos indígenas tenían procesos sistemáticos de formación, pero todo ese conocimiento pues obviamente se ha perdido en la parte histórica. Eh, pero digamos que este sistema educativo actual en el que nosotros nos movemos, básica, primaria, secundaria, educación universitaria, etcétera, nos permite categorizarnos como sujetos desde el punto de vista de lo educativo, que es una forma que me parece muy interesante, que la tomemos como reflexión también para que hablemos enseguida un poquito de la tarea que tenemos en los últimos 5 minuticos del seminario, ¿cierto? Del encuentro. Entonces me voy a pasar un poquito por esta parte a la carrerita, como desde la educación, ¿cierto? Desde distintos elementos nos vamos formando, desde la multidimensionalidad y otros elementos que puede ser que el próximo encuentro, si alguno tiene alguna duda, yo les mando el material y la presentación y todo, por si de pronto alguno tiene una duda, también la conversemos en 15 días. Entonces, de acuerdo con estos autores, nosotros desde lo educativo podemos ser sujetos agentes, podemos ser sujetos actores y podemos también llegar a ser sujetos plenos. Entonces la educación nos permite llegar a ser sujetos plenos en la libertad de ser quienes queremos ser. Y en este sistema educativo nosotros podemos llegar allí,
¿cierto? Y podemos llevar a nuestros estudiantes también allí. ¿Quién es el sujeto agente? El sujeto agente es el que porta y sustenta siempre un mandato. Siempre tiene quien lo mande. Entonces, por ejemplo, los niños que son quienes menos educación han recibido, portan siempre un mandato. Los niños preescolares siempre tienen que estar bajo la supervisión de un otro adulto, en el mejor de los casos. Los padres, los cuidadores, los familiares, los maestros, si están en un club, los profesores de los clubes. Bueno, al respecto de esto, vamos a hacer una aclaración y es que nosotros como sujetos nos movemos en 5 espacios. Son 5, yo creo que lo mencioné. La familia, la institución educativa o el trabajo, las instituciones, los clubes en los que nos gusta participar, la localidad, el pueblo, el municipio y los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo también cómo nos manejamos desde este punto de vista en esos espacios. Este sujeto, como tiene tan poca educación, es depositario de un poder ajeno, no tiene capacidad para modificar su realidad, no pueden modificarla. Si el papá le pega 3 veces al día a la mamá, ellos tienen que vivir en esa realidad, ¿cierto? Su accionar depende de la fuente de poder, tienen un margen de maniobra muy reducido, es un sujeto potencialmente reducido al mínimo, ¿cierto? El que menos educación tiene desarrolla un pensamiento muy débil. Inclusive, hace poco nosotros recibimos una capacitación sobre alfabetización, sobre índices de personas que saben leer y escribir. Y hay un dato me pareció muy interesante, y es que la mayoría de las personas que están recluidas son personas que tienen muy poca formación académica. Las personas que están recluidas en las cárceles tienen muy poca formación académica y en este momento se están desarrollando procesos de alfabetización muy interesantes en las cárceles. Entonces, las personas que tienen muy poca educación desarrollan un pensamiento muy débil. Forman parte de una institución y agencia, la escuela, en el mejor de los casos es porque son muy chiquitos, son niños, y esa es su matriz cultural y espacio social cotidiano, es muy limitada. También podemos ser sujetos actores desde el punto de vista de lo educativo, ¿cierto? Entonces, integramos roles sociales, representamos roles profesionales. Entonces yo, por ejemplo, soy sujeto actor como profesional de la educación, ¿sí? Entonces yo represento los intereses de mis estudiantes como corresponsable de su bienestar. Yo como docente, todos nosotros como docentes somos corresponsables de la integridad de nuestros estudiantes. Por eso, si yo tengo un estudiante en situación de abandono, yo lo tengo que mandar para bienestar familiar. Si tiene una situación de enfermedad y no ha sido bien atendido, yo le debo decir, mamá, llévelo al médico. Si tiene los dientes en mal estado, yo le debo decir, mamá, llévelo al odontólogo. Mamá, este niño necesita psicología. Mamá, este niño necesita terapia del lenguaje, ¿cierto? Nosotros somos corresponsables. Representamos sus intereses, interpretamos un papel en la sociedad, ¿cierto? Desempeñamos una práctica social, interpretamos con nuestras capacidades, nuestro estilo, nuestras peculiaridades. La educación nos permite que desde el ejercicio profesional seamos singulares, ¿sí? No tenemos que ser iguales al otro. Contamos con un espacio y margen de maniobra, ¿cierto? Propias. Unos docentes son más del hablar, otros docentes son más del cantar, otros, y no hay ningún problema en ello. Somos personales particulares, singulares, y solventamos dificultades y condiciones que nos permite representarnos a nosotros mismos. ¿Cierto? Nos defendemos a nosotros, nos representamos a nosotros, somos capaces de tomar decisiones, hasta ahí somos actores, ¿sí? Y las personas que tienen menos educación difícilmente llegan aquí. ¿Cómo pueden llegar aquí? En la sociedad de nosotros con dinero, ¿cierto? Con dinero. O a través del estudio, ¿cierto?
O también hay personas que han sido personas que han emergido sin estudio, ya no se ven tantas, pero anteriormente se veía mucho las personas que trabajaban muy duro y que con los años iban amasando grandes fortunas, ¿cierto? Personas que fueron sujetas a actores sin mucha educación, pero que digamos que este es un medio también a través del cual nosotros y nuestros estudiantes podemos llegar a la plenitud. Obviamente que no es el único, por supuesto que no. Inclusive hay personas que son sujetos plenos de su actuar, eh, por ejemplo, en situación de calle, ¿cierto? Tienen una vida muy bien, una vida que les gusta, una vida que solventan y no en condiciones de vulnerabilidad, ni económica, ni física, y que son habitantes de calle y que de esa forma, por ejemplo, se ganan la vida, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, esta es una vía para llegar a esa plenitud. Esta es una forma en la que nosotros les podemos decir a los estudiantes, pueden llegar a una vida plena, podemos llegar a una vida digna y más en una sociedad como esta. Como sujetos plenos se rebasan los límites del actor, tenemos capacidad y fuerza de decisión, hasta donde nosotros la tenemos en nuestra vida, en qué ámbitos sí los tenemos y en qué ámbitos no. Recordemos que las formas de categorización de los sujetos y todas las categorías humanas son prestas de ser relativas, no absolutas, ¿cierto? Puede ser que tengamos algunos rasgos de plenitud en algunos ámbitos. Pueden ser que en otros ámbitos seamos todavía sujetos actores. Inclusive puede ser que en otros ámbitos todavía seamos sujetos agentes. Todavía dependemos de un otro emocionalmente, por ejemplo, para estar bien, ¿sí? Todavía dependemos de un otro, por ejemplo, para que me lleven donde el médico. Es que siempre somos, recordemos que siempre somos elemento de sujeción, ¿cierto? Siempre lo somos. Todo esto hay que verlo también desde la relatividad, desde las tendencias que puede haber y los rasgos, pero no desde lo absoluto. Es un plano de fuerza que ha desarrollado un potencial para constituirlo. Por eso les digo yo, por ejemplo, el habitante de calle, nadie lo manda, no le tiene que dar explicaciones a nadie. Hay un fuerte sentido de lo teleológico, de lo que lo mueve, de por qué hace las cosas, para qué las hace. Asume profundamente su propia motivación. Lo que hace lo hace porque está convencido de que lo puede, lo debe, lo quiere hacer. Es señor de su conciencia y de su práctica. Crea, interpreta y desarrolla su propia concepción de la realidad y desarrolla una concepción precisa de la estructura de su entorno. No come entero, ¿cierto? Tiene elementos, tiene herramientas para interpretar lo que está pasando. Cuando sale la noticia, no la cree, no cree toda la noticia. Más o menos sabe, ahí hay unos sesgos. Por eso produce su realidad de acuerdo a su propia utopía posible. Esa es la verdadera felicidad, ese es el verdadero éxito, el que yo personalmente creo que es para mí, que es la felicidad para mí, que es el éxito para mí. Y eso también es muy subjetivo. Y es señor de su espacio social, ¿cierto? Se despliega, estructura su entorno, decide. Esta es, digamos, la reflexión con la que los voy a dejar hoy, para que nos pensemos desde estos tres puntos de vista, dónde estoy, cómo estoy, a dónde quiero llegar, ¿cierto? Y si yo llego allá, ¿yo qué herramientas le puedo dar a mis estudiantes para que se vayan construyendo como sujetos hacia la plenitud, ¿cierto? Hacia la plenitud. Bueno, ¿alguna pregunta, profes? Bueno, me voy a venir por Profe, acá. hola, ¿sí me escuchas? Por supuesto, claro que No, sí. quería de pronto, entre cuando estabas haciendo la exposición,
Nosotros pues, o bueno, particularmente yo en el curso de educación ética, perdón, no, era ética, pero no recuerdo ahorita el nombre. El caso fue que el profesor nos invitó también a hacer como un ensayo. Yo trabajé algo de Harari y pues hoy todo el tema de los datos y de lo que pues cambia como la dimensión del sujeto, dado que, digamos, la gente está produciendo una cantidad pues de información que pues habla de nosotros mismos y básicamente con los algoritmos y todo esto, pues pone como a ese concepto, tanto sujeto como subjetividad, pues en una nueva, digámoslo, dimensión y de alguna manera, pues se resignifica, ¿no? Y eso obviamente, pues tiene que ver con todos los procesos educativos, culturales y pues de alguna manera que hacen a la sociedad. Y creo que pues en esa medida estamos también como ante una serie de eventos que pues obviamente están transformando todo lo que nos habíamos acostumbrado y en ese escenario pues a veces queda uno, yo no iría desconcertado, pero sí como, o sea, es novedoso y pues ahí mismo qué lugar encuentra la educación y cómo se resignifica la educación en medio de todo esto. Era como ese comentario que quería señalar. Sí, tú eres Robinson, ¿cierto? No, señora, soy Willander. Ah, eres Wilander. Bueno, Wilander. Mira que la diapositiva no llegaba hasta aquí, hasta sujeto pleno. Hay otra. Lo que pasa es que también me la salté por el asunto del tiempo porque me da pena no cumplirles con el horario. Miren, ahí hay estos tres elementos para que lo tuviéramos también ahí en el foco de reflexión, lo que tú dices, Wilander, los elementos que están emergiendo. Entonces yo, por ejemplo, acá, miren los dos elementos que traigo, entre otros que también seguramente están vinculados al comentario que nos dice Wilander. Traigo lo de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, de la forma en la que están ofreciendo otras vías para construir esa subjetividad. Y esas sí que están siendo determinantes. Yo pensaría que si nos descuidamos más que la escuela, digo que si nos descuidamos, digamos, en el optimismo de que ya no estemos en la situación, con una mirada un poquito más optimista. Pero el asunto que dice Wilander de las redes sociales y las formas nuevas de comunicación nos tiene que llamar, como él lo dice, a resignificar la escuela, porque la escuela somos los que estamos llamados a alfabetizar en tecnologías a las comunidades. En estos días, en una investigación, una indagación, no era una investigación, era un proceso de indagación que estábamos haciendo sobre lo último que ha ido emergiendo sobre inteligencia artificial, advertían mucho acerca de eso, que nosotros como instituciones educativas tenemos que empezar a desarrollar una visión social del uso de tecnologías. O sea, nosotros tenemos la obligación de empezar a alfabetizar a las comunidades, porque esto se nos está viniendo y especialmente la inteligencia artificial, aunque yo no la estoy poniendo acá, pero se nos está viniendo como una avalancha y nosotros como instituciones educativas tenemos que prepararnos. Yo creo que para eso es este tipo de formaciones que se están empezando a brindar, el interés específico del gobierno, porque los docentes nos formemos en maestrías y en procesos de investigación con uso de tecnologías y el interés de UNESCO, del Banco Interamericano y de Global es por eso, porque la avalancha tecnológica ya es una realidad y el general de la gente, el común de las personas no tienen ese conocimiento. Eso las pone en total desventaja porque entonces, si nosotros no tenemos manejo tecnológico en esta sociedad del conocimiento, somos muy vulnerables.
a que se aprovechen de nosotros, a que tengamos más dificultades para acceder a servicios, a productos y a servicios, a acceder a procesos educativos. eh, y miren que lo principal es ni siquiera acceso ni eso, sino el pensamiento débil, y entre más pequeños entran los chicos en estas dinámicas nuevas, es más difícil que desarrollen herramientas, digamos, asertivas para enfrentarlas. Entonces, súper importante el aporte del profe, y conexo también vamos a seguir hablando de esto. Este digamos que es como el cierre de hoy para que nos vamos con esas preguntitas allí para seguir pensándonos en el video que vamos a hacer y sobre todo para seguir entendiéndonos a nosotros mismos y a ese otro que nosotros estamos acompañando, cómo es que está creciendo ahora. Entonces, súper importante el aporte del profe. No sé si el profe Robinson también nos quiere decir algo. Bueno, parece que no, pero tiene, o cuando tenga de pronto el sonido activo, entonces te escuchamos, profe, listo, nos cuentas. Entonces, bueno, hasta aquí la reflexión. Yo creo que las preguntas van surgiendo y las inquietudes cada vez van emergiendo más, y eso está bien. Cuando uno está en un proceso de formación y uno empieza a sentirse como confundido, como inquieto, quiere decir que la cosa va bien, el asunto va bien, porque lo que hay allí es desequilibrio cognitivo, que es uno de los pasos en el aprendizaje en la teoría piagetana, ¿listo? Entonces, ese desequilibrio cognitivo es bueno. Nos estamos inquietando y estamos viendo elementos que nos están poniendo a pensar y a pensarnos. La próxima tarea que nosotros tenemos es el video explicativo. Entonces, ese video explicativo lo vamos a montar en la segunda unidad. Acordémonos que en las evidencias de aprendizaje de la primera unidad también está la tarea, también está, pero no la vamos a montar allí, porque ese es un error de la plataforma. Aquí es donde la debemos montar, en el módulo 2, donde sí nos hablan también de la tarea y enseguida miramos los criterios de evaluación y del video expositivo, ¿cierto? El video expositivo yo les mandé la semana pasada los autores, nos vamos a organizar en los grupos que tienen. Sabemos que si alguno tiene dificultades y necesita trabajar solo, no hay ningún problema. Si los profesores tienen dificultades en la conectividad, inclusive un profe me escribió en estos días, el profe Jairo, que ha tenido muchas dificultades de conectividad. La idea es que por eso queda también montado y yo les mando la transcripción porque la plataforma no me permite descargar el video, no nos permite, como administradora tampoco me lo permite. Entonces yo les mando la transcripción que yo también la pongo a desarrollar. Vamos a mirar muy bien las instrucciones. Busca con tu grupo de trabajo la bibliografía correspondiente a un autor. No es asignado, es, este no es por obligación, sino por devoción. Si tienen otros, los podemos citar y yo les mandé también la semana pasada, si quieren con el material, esta semana yo también les vuelvo a mandar. Y vamos a elaborar un video de acuerdo con ese autor. ¿Para qué? Para que nos cuenten sus planteamientos acerca de quién es el sujeto y de la forma en que se desarrolla la subjetividad, cómo se construye desde esa mirada. Si hay dos autores iguales, no hay ningún problema. Observamos las dos miradas y también muy chévere observarlo. Si tienen alguna pregunta acerca de ese video, entonces me pueden escribir por el correo electrónico o podemos usar el debate de preguntas frecuentes que tenemos aquí en la plataforma. ¿Listo? Estamos siempre mirando. Y vamos a mirar también el material que nos proponen en la, en el módulo. Listo, los vamos a leer. Si tenemos alguna pregunta acerca de ellos, también la podemos hacer por el correo electrónico o dentro de 15 días las resolvemos. Listo. Y vamos a mirar cuándo vamos a hacer esa entrega.
Hoy es 1 de octubre, ¿cierto? Tuvimos el segundo encuentro. El video es para el 19. El video es para el 19 de octubre. Tenemos unos 20 días. Es de más o menos 7 minuticos a 10. Si nos pasamos uno o dos, pues no va a haber ningún problema. Y si tenemos alguna devolución en el foro de la autobiografía y queremos mejorar la nota, también lo podemos hacer, que yo lo sigo evaluando a profes. No hay ningún problema. Este trayecto también se los mando en el correíto para que tengamos todos el material. Cuéntenme, profe, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Profe, buenas noches. Yo tengo una Hola, pregunta con profe. respecto a la autobiografía. Un compañero al inicio de la clase decía que ya tú le habías valorado la actividad. En mi caso, yo todavía no tengo nota. No sé si es que aún no están todas las evaluaciones No, o todavía sí. no los he evaluado todos. Ah, No, bueno, todavía profe. no los he evaluado a todos. Y hay que tener otra cosa en cuenta, profe Marjorie, y es que para participar en el foro debemos leer las autobiografías. Entonces habíamos dicho y habíamos quedado en que nos íbamos a dar otros 2 o 3 días para que tuviéramos la oportunidad de leer las autobiografías y poderles hacer devolución a los compañeros. Porque si hasta el 28 era el día de montar la tarea, entonces seguramente hasta ese día muchos la montaron, entonces nos vamos a dar estos otros 2 o 3 días hasta mañana o pasado mañana para volverlos a evaluar, y los que tienen en devolución también pueden volver a montar o hacen la aclaración ahí abajito y ya. Listo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, saludemos a los profes que no habíamos saludado, qué pena, al profe Walter, a la profe Gladys, qué bueno que también estuvieron en la clase. Me disculpan pues que no los había pues como podido saludar. Profe, Y nos vemos en 15 días, profe. Sí, dime. profe, yo Buenas soy Sandra, yo noches. también estoy acá conectada con Walter. Listo, es que nos conectamos Ah, desde el celular. bueno. Ah, bueno, Buenas perfecto. noches para todos. Qué pena, profe. La verdad es que tuve dificultad para conectarme y pues como ingresé tarde, me dio pena interrumpir, pero gracias por tenerme Tranquilita. en cuenta. Muchas gracias. Claro, claro. Tranquilita, profe, que yo ya sé que antes a esta hora es bien difícil que permanezcamos, entonces también les agradezco mucho, profes, la permanencia y los dejo para que descansemos. Un abrazo, profes, y que descansen mucho. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, profe Liliana. Feliz noche. A ustedes, que Feliz estén muy bien. Un abrazo, feliz Gracias, noche. profe. Excelente actividad. La disfruté mucho, la verdad, profe. Ay, Muy tan amable. bella. Qué pena que sí, es que no me pude conectar y ando con esta virosis, Tranquila, pero profe. sí, de verdad que la disfruté mucho. Empezar uno como a reflexionarse, y a veces la Sí. monotonía, el trabajo, la casa. Bueno, profe, Estos muchas gracias. espacios son súper importantes, súper importantes. Qué rico, profe, tan bella. Qué tan Y que, motivadora sus palabras, tan linda. no, Muchas gracias. créame que usted me motiva, que de pronto uno como que se deja llevar y sí, de verdad, el sentir la pasión uno por lo que estudió y de ser docente, que más de un área motivar a los chicos en esta situación tan difícil que llevan ahora. Sí, es duro. Ay, sí, la labor docente es muy dura. ¿Cuánto hace, profe, que usted está de profe? 21 años, mi profe. Ay, llevamos casi lo mismo en el sector público. Yo Sí, también llevo 20 señora, años en el sector público. Ay, profe, qué rico que estemos por aquí. Me agrada mucho que me nos alegra podamos mucho. entre todos, porque esto también es motivación para mí. No crea que uno, como usted dice, profe, uno se va desmotivando, se le va cayendo como la ruana. Sí, Y entre estos tantas espacios lo cosas, hacen a uno. sí, porque uno se esfuerza en lo que dice, de pronto, oiga, ¿cómo yo motivo a los chicos? Porque ante tanta tecnología y tantas cosas,
ya nada los motiva, les llama la atención. Entonces uno dice, oiga, Sí, ¿cómo los encarreto acá? es bien difícil, muy difícil. Estamos compitiendo con las redes sociales, Sí, imagínense, señora. prácticamente compitiendo y esa no es la idea. Tenemos que aprender para poder saber cómo los vamos a acompañar, cómo los vamos a acompañar. Y ante todo como seres humanos, que pues tantos cosas, conocimiento, pero lo más importante es ahorita Total. que los chicos como personas, valores, rescatar de tantas dificultades Sí, familiares y sociales que estamos enfrentando. Y yo más que tengo difícil acá ser unos niño ahora. pequeñitos. Saludos, buenas noches. Hola, qué tan precioso. Ay, tan lindo. Tengo dos Ay, qué tan chiquitines lindo. y otra grande, pero que está en la universidad. Saludos. Aquí está, Yo también son tengo mis 4 ya grandotes. Qué maravilla, saludos. qué chévere, profe. Hola. Hola, Saludos. ay, tan hermosos. ¿Qué más? Vea la profe de la profe, ¿cómo les parece? La profe de la mamá. Bien. Ay, tan Dice, ay, hermosos, ay, tan linda, profe. Como me sí, uno comparte con tiene. sus cosas, tan linda. No, sí, porque uno de todas formas estamos en ese proceso de aprendizaje y no es solamente eso que uno encender la cámara, o sea, todo lo que uno vive en el aula, yo me pongo en su posición y sí, uno dice, ¿será que sí le interesa? ¿Están viendo, Uf, no? Entonces yo la enciendo y me gusta pues porque es sentir uno que no está solo, ¿sí? Que esto sí, total. vale la pena. Ay, Bueno, total, profe, profe, ay, tan me bello. alegra. Te mando un abrazo, tan linda. Igualmente, feliz noche, que descanse. Chao, chao, queridos. Chao. Mucho Que juicio esté con esa bien. mamá. Un Gracias. abrazo, Ya, que estén hasta muy bien. Un luego. abrazo también al profe. Hasta luego. Gracias.